Me asusta ver por primera vez en mi vida que el país en el que vivo, en vez de avanzar, está yendo hacia atrás. Tenemos un presidente que tiene una visión muy extraña de lo que es progreso, de lo que el país necesita, de lo que realmente le conviene a México. Tiene una visión tan extraña que parece ser que quiere regresar a esos tiempos anteriores a 1990, antes de que cayera el muro de Berlín, 1989, cuando Carlos Salinas de Gortari decidió que México tenía que colocarse en el mundo como una sociedad participativa y se buscó el Tratado de Libre Comercio. Y a estos tiempos, López Obrador se refiere con desdeño como el neoliberalismo y considera que todos los males que tiene México el día de hoy son producto del neoliberalismo, al que no solo él destierra y critica peyorativamente en forma constante, sino toda esa gente que salió en los tiempos de Salinas porque no aceptó lo nuevo que iba a requerir el país en cuanto a política. Mira, tienes que recordar que cuando el PRI era el PRI gobierno, había un solo partido que podría ganar las elecciones. Tan es así que los partidos, cuando ganaban las elecciones, otros, de inmediato se procedía a buscar una manera de racionalizar el hecho de que esas elecciones deberían ser de plano canceladas. Recuerden el fraude patriótico de Chihuahua. Había ganado el PAN, pero no se le podía dejar ganar al PAN. No era patriótico dejar que gane el PAN. Como hoy, para López Obrador, no es patriótico impedir que Morena tenga la mayoría en el Congreso. No es patriótico que los jueces impidan que las transformaciones que Morena quiere hacerle al país se hagan. Todos esos calificativos negativos de lo que es patriótico y de lo que no es son una herencia clara de ese tiempo en el que el país era gobernado por un solo partido y ese partido tenía la convicción de que lo que hiciera era lo único que le convenía a México. Es Salinas de Gortari y luego Cedillo y luego Fox y luego Calderón y luego el mismo Peña Nieto, quienes están de acuerdo en que eso no podía continuar en esa forma, pero muchos se molestaron. La palabra correcta es se encabritaron. Ya no soportaban esa transformación, no estaban dispuestos a soportar esa transformación. Tenían que hacer algo para impedir que esa transformación se continuara dando, porque eso significaba que ya no iba a haber una figura central de gobierno o de poder. Eso significaba que los otros partidos políticos podrían ganar. Y eso no lo podían soportar, no lo podían tolerar. Recuerden que fue en 1997 la primera vez en que este país vio un Congreso en el cual la mayoría ya no era el PRI. Otros partidos se convirtieron en mayoría en la Cámara de Diputados y esos partidos iban a tener argumentaciones para impedir que algunas leyes se dieran. Eso no les gustó a aquellos que, conforme se iba dando la transformación que llamaban neoliberal, se paraban en el Congreso a decir que eso no podía seguir siendo. Hoy Muñoz Ledo es un personaje muy interesante porque a pesar de que fue de los que estaban en total desacuerdo con esa transformación que Salinas de Gortari estaba tratando de hacer, o sea, de convertir a México en un país internacional, fue Muñoz Ledo uno de los que más felices estaban cuando se dio el cambio para que México fuera un país efectivamente democrático. Este cambio se da
cuando se crea el IFE, el Instituto Federal Electoral, que después se convierte en el Instituto Nacional Electoral, no solo para las elecciones federales, sino para todas las elecciones que se lleven a cabo en el país. Entonces, esa transformación le gustó a Muñoz Ledo, pero se fue al PRD y después se fue a Morena. Y ahora estando en Morena, a Muñoz Ledo no le gusta esa actitud antidemocrática que está teniendo el jefe, el Salvador, entre comillas, por favor, de México, el Salvador de México. No creo que vaya a salvar a México de nada, sino al contrario, está empujando a México hacia un abismo que espero los mexicanos podamos detener antes de que esto se dé. Todas las reformas que se están haciendo son para crear un país menos productivo, menos atractivo para que se creen empresas que sean generadoras de riqueza, porque la riqueza no es el dinero, la riqueza es el producto. La riqueza son los servicios y los productos que se les pueden ofrecer a las personas. Y no olvidemos que el neoliberalismo no tiene ningún problema como sistema. Lo único que tiene el neoliberalismo que no les gusta a los políticos es el consejo que le da a las naciones de no sobrepasarse con respecto al efectivo que está circulando en la sociedad y los bienes y productos que se pueden comprar con ese efectivo. Si el efectivo que hay es muchísimo más alto que los productos que hay para ofrecer, se da la hiperinflación, que es lo que está pasando, por ejemplo, en Venezuela en este momento. Ya, la moneda venezolana ya no sirve para nada. Para detener la inflación es necesario que el dinero que circula sea dinero que esté equilibrado con respecto a los niveles de la producción y los servicios. El problema de la pobreza es, efectivamente, sí es falta de dinero. Es falta de dinero para comprar bienes y servicios. Pero si no hay los bienes y servicios, pues el dinero que les des a las personas que son pobres el día de hoy no va a servir para nada, sino para hacer a todos más pobres. Para que puedas darle dinero a la gente y ese dinero realmente sirva para que la gente viva mejor, tienes que ofrecer al mismo tiempo que les estás dando dinero, más bienes y servicios. Pero la actitud de López Obrador en este país y la actitud de Morena no es precisamente la más atractiva para generar riqueza de la real. No riqueza monetaria, riqueza real. La riqueza que se compraría con dinero. Está muy bien que no queramos que haya pobres en el país. Pero para que no haya pobres, tenemos que darles dinero. Pero tenemos que darles un dinero que esté respaldado por bienes y servicios, porque si no les vamos a regalar inflación. Es lo que se hizo en Venezuela. No queremos llegar a eso, nunca, jamás. Por eso es un disparate decir que el desarrollo económico no conviene, que porque hace a los ricos aún más ricos. Eso es un disparate, un verdadero disparate. Hay que combatir ese disparate. Por favor, reacciona, mexicano. Si creías que te convenía depositar tu voto a favor de ese partido que te está invitando a regresar a un pasado que ya superamos, reconoce que así no son las cosas. Eso que llaman neoliberalismo y eso que llaman conservadores es completamente un disparate. Un conservador es una persona que quiere regresar a las épocas del pasado, que es exactamente lo que quiere hacer López Obrador. Ningún mexicano quiere regresar a esas épocas, a ese tipo de gobierno autoritario en el que hay un solo partido y que está coludido con el gobierno. Nadie quiere regresar a eso. Tú no quieres regresar a eso, estoy seguro. Entonces, ¿por qué sigues diciendo que apoyas a López Obrador? Tienes que ser de ese 61% que lo apoya. Hasta hace una semana, 61% de los mexicanos estaban
diciendo que aprobaban a López Obrador, y aprobar a López Obrador es más o menos aprobar Morena. Eso no puede ser. Eso es un disparate histórico. Es un disparate en contra de tu nación, en contra de tus hijos, de tus nietos. No hipoteques este país en esa forma. No le impidas a México crecer económicamente. No queremos más pobres, pero para que no haya pobres, a la gente hay que darle dinero que sirva para comprar cosas que ya están producidas, servicios que están ofrecidos. El dinero sirve para comprar bienes y servicios. Pero si entregas dinero y al mismo tiempo impides que se genere la producción que se debe generar, estás creando un grave problema. Y eso es lo que se está haciendo en México. No necesitas ser Einstein para entender esta ecuación. Es absolutamente necesario provocar que México se convierta en un país en el que la libre empresa se desarrolle libremente, genere productividad, ponga productos en la calle en todos lados disponibles para que puedas entregarles dinero a las personas. El dinero lo van a ganar también con los empleos que van a tener en esas empresas que se van a crear, o los empleos que el gobierno va a crear, no hay problema. Y los empleos que el gobierno va a crear van a ser cosas, servicios productivos, servicios buenos, no hay problema. Lo que no es posible es regalar dinero y al mismo tiempo ponerle obstáculos a la creación de productos y de servicios. Entiéndelo. Revisa tu voto. No puedes votar por un partido que en alguna forma está impidiendo que se dé un equilibrio verdadero entre la producción y el dinero. Solamente se crearán más pobres. ¿Lo entiendes? Gracias.